Buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase de hoy. Voy a compartirles la presentación. Bueno, el tema que vamos a ver hoy es la preparación y conservación de suelos agrícolas en México. Esta es una práctica central para garantizar la sostenibilidad de los sistemas agrícolas en México. A través de diversas estrategias técnicas y adaptaciones locales, se busca optimizar el uso del suelo como recurso natural, garantizando su productividad a largo plazo. En este curso, pues vamos a abordar las principales prácticas empleadas en el país con un enfoque técnico y contextualizado. En México, la diversidad climática y edafológica implica que las prácticas de manejo del suelo deben ser adaptadas según la región. No es lo mismo preparar un terreno en los suelos arcillosos del Bajío que en los suelos arenosos del norte del país. Por ello, el enfoque que abordaremos será regionalizado y técnico. Cultivos estratégicos como maíz, frijol, trigo y hortalizas dependen directamente de un manejo del suelo eficiente. La degradación de este recurso compromete no solo los rendimientos, sino la viabilidad del sistema agroproductivo en su conjunto. Durante las próximas secciones aprenderemos a diagnosticar las condiciones del suelo, aplicar prácticas adecuadas de labranza, manejar malezas y conservar el suelo mediante técnicas físicas y biológicas. También discutiremos la importancia del equilibrio entre productividad y conservación. Es crucial entender que el suelo no es un recurso renovable en escalas de tiempo humanas. Su degradación es silenciosa, pero progresiva. Por eso la conservación no es una opción, es una obligación técnica, ética y económica para los profesionales de la agronomía. Finalmente, esta clase permitirá integrar conocimientos fundamentales para el ejercicio profesional en el campo agrícola mexicano, preparándose para tomar decisiones informadas y responsables en el manejo de este recurso vital. Antes de intervenir cualquier suelo, es necesario realizar un diagnóstico integral que permita conocer su condición física, química y topográfica. Esta evaluación inicial es clave para diseñar un manejo adecuado y eficiente. El análisis físico-químico nos ofrece información sobre la textura del suelo, su estructura, niveles de pH, contenido de materia orgánica y nutrientes disponibles. Estos elementos definen la capacidad productiva del suelo y su respuesta a las prácticas agronómicas. La evaluación topográfica permite identificar zonas susceptibles a erosión, encharcamiento o escorrentía. Con base en esta información, se pueden aplicar prácticas específicas como curvas de nivel, drenajes o terrazas que veremos más adelante. Otro aspecto importante es la detección de problemas como la compactación del suelo, la salinidad o un drenaje deficiente. Estas condiciones pueden limitar el desarrollo radicular y la productividad del cultivo si no se corrigen a tiempo. En México, la variabilidad de suelos obliga a realizar una caracterización regional. Por ejemplo, los vertisoles del Bajío tienen un comportamiento distinto a los regosoles de Oaxaca. Cada tipo de suelo responde de forma diferente a las prácticas de preparación y conservación. Por tanto, un diagnóstico preciso
no solo orienta el manejo técnico del suelo, sino que representa el primer paso hacia una agricultura responsable, adaptada al contexto regional y capaz de prevenir degradaciones futuras. La presencia de malezas es uno de los primeros desafíos en la preparación del suelo. Estas plantas compiten por luz, agua y nutrientes, afectando negativamente a los cultivos. Por ello, su manejo debe ser una prioridad desde el inicio. Existen dos estrategias principales para el control de malezas: el control mecánico y el químico selectivo. El primero se basa en el uso de desmalezadoras que eliminan la vegetación no deseada sin introducir químicos al ambiente. Esta técnica es común en sistemas orgánicos. El control químico, por otro lado, utiliza herbicidas específicos que se aplican de forma tecnificada para evitar daños al ecosistema. La correcta dosificación y aplicación son esenciales para evitar efectos negativos en el cultivo y en el suelo. Una tercera estrategia efectiva es la rotación de cultivos. Al cambiar sistemáticamente los cultivos en una parcela, se interrumpen los ciclos de vida de muchas malezas, reduciendo su presencia sin necesidad de intervenir con químicos o maquinaria pesada. También puede emplearse cobertura vegetal, viva o muerta. Estas coberturas, además de suprimir maleza, ayudan a conservar la humedad y proteger la estructura del suelo contra el impacto de la lluvia directa. El manejo inicial del suelo no debe ser visto como una tarea aislada, sino como el inicio de un manejo integrado que considere la salud del suelo, la biodiversidad y la eficiencia productiva a largo plazo. La labranza convencional es una práctica ampliamente utilizada en la agricultura tradicional mexicana. Consiste en remover y voltear el suelo utilizando arados, subsoladores y rastras para preparar el terreno para la siembra. El arado primario rompe las capas compactadas superficiales, mejora la aireación inicial y facilita el desarrollo de las raíces. Esta práctica es útil en suelos que han estado inactivos por mucho tiempo o que presentan compactación severa. El subsolado, por su parte, actúa a mayor profundidad sin voltear el suelo. Su función es descompactar las capas más profundas, permitiendo un desarrollo radicular más extenso y una mejor infiltración de agua. El rastreo contribuye a desintegrar los agregados grandes y nivelar la superficie. Esta acción es importante para lograr una siembra uniforme y asegurar una emergencia homogénea del cultivo. La nivelación del terreno es fundamental en zonas de riego, ya que permite una mejor distribución del agua y evita encharcamientos o áreas secas. Además, facilita el uso eficiente de los sistemas de riego tecnificados. Sin embargo, la labranza convencional también presenta desventajas, como la pérdida de materia orgánica, la erosión del suelo y el aumento del consumo de energía. Por ello, debe aplicarse con criterio técnico, considerando alternativas sostenibles. La labranza mínima y la siembra directa han surgido como alternativas sostenibles a la labranza convencional. Estas prácticas reducen significativamente el disturbio mecánico del suelo, permitiendo conservar su estructura natural. Una de sus principales ventajas es la protección del suelo frente a la erosión. La cobertura de residuos vegetales amortigua el impacto de la lluvia, reduce la escorrentía y ayuda a conservar la humedad en el perfil edáfico. Además, estas prácticas favorecen la acumulación de materia orgánica en los horizontes superficiales, mejorando la fertilidad natural del suelo a lo largo del tiempo.
Este proceso también fortalece la actividad microbiana benéfica. En términos energéticos, la siembra directa reduce hasta un 60% el consumo de combustible, lo que la convierte en una opción más rentable y amigable con el ambiente. Esto es especialmente relevante en zonas de agricultura extensiva. Estudios realizados en Sonora han demostrado que el sistema de siembra directa en trigo permite una excelente conservación hídrica y un desarrollo radicular más profundo, incluso bajo condiciones de clima semiárido. Adoptar estas prácticas requiere inversión en maquinaria especializada y capacitación técnica, pero los beneficios a mediano y largo plazo superan ampliamente los costos iniciales. El análisis del suelo es esencial antes de aplicar cualquier fertilizante o enmienda. Solo un diagnóstico preciso nos permite identificar las deficiencias específicas y aplicar soluciones efectivas. Las enmiendas corrigen problemas estructurales o químicos del suelo. Por ejemplo, la cal agrícola se utiliza para neutralizar suelos ácidos, mientras que el yeso ayuda a mejorar la estructura en suelos con sodicidad. La incorporación de materia orgánica como compostas bien descompuestas mejora la capacidad de retención de agua, la aireación y la actividad biológica del suelo. Esta práctica es indispensable en sistemas agroecológicos. En paralelo, la fertilización mineral complementa los nutrientes que las enmiendas orgánicas no logran aportar en cantidades suficientes. Su aplicación debe ser balanceada y conforme a los requerimientos del cultivo. El manejo integrado de la fertilización permite evitar la contaminación por lixiviación o sobredosificación. También mejora la eficiencia en el uso de insumos, reduciendo costos y riesgos ambientales. Un plan de fertilización bien diseñado contribuye a incrementar el rendimiento de los cultivos y a conservar la salud del suelo, logrando un equilibrio entre productividad y sostenibilidad. Conservar el suelo significa evitar su pérdida física por erosión y su degradación química o biológica. Para ello existen prácticas físicas como las terrazas agrícolas, que transforman pendientes pronunciadas en plataformas cultivables. Otra práctica eficaz son las curvas a nivel, las cuales distribuyen uniformemente la escorrentía y reducen la velocidad del agua, disminuyendo así la erosión superficial. Son muy comunes en regiones con lluvias intensas. Las barreras vivas formadas por vegetación perenne, estratégicamente ubicada, ayudan a retener el suelo, reducir la velocidad del viento y mejorar la biodiversidad. También se aprovechan para diversificar la producción. Estas prácticas no solo protegen el suelo, sino que también promueven la infiltración de agua y el desarrollo de una estructura estable. Su implementación es clave en zonas montañosas o de alta pendiente. En México, estas estrategias han sido fundamentales para mantener la capacidad productiva de regiones como Chiapas, Guerrero o Puebla, donde la agricultura de ladera es predominante. Incluir prácticas de conservación en cualquier proyecto agrícola es un requisito técnico y ético para proteger uno de los recursos más valiosos del planeta, el suelo fértil. La conservación del suelo no es una técnica aislada, sino una filosofía de manejo que busca integrar la productividad con la sustentabilidad. Su éxito depende tanto del conocimiento técnico como del compromiso social. La innovación adaptativa juega un papel clave. Integrar saberes tradicionales campesinos con tecnologías emergentes
permite desarrollar soluciones eficientes, accesibles y culturalmente apropiadas para cada región. La capacitación técnica debe estar dirigida a todos los actores del campo, desde técnicos hasta productores, pasando por estudiantes de agronomía. Solo así se logrará una adopción efectiva de buenas prácticas agrícolas. Los retos climáticos como lluvias erráticas o sequías prolongadas demandan prácticas resilientes. La conservación del suelo es parte de una estrategia mayor de adaptación al cambio climático y seguridad alimentaria. La productividad sostenible implica mantener altos rendimientos sin comprometer los recursos para generaciones futuras. Esto solo es posible mediante una gestión agronómica responsable y de largo plazo. En conclusión, el futuro del campo mexicano depende de los profesionales comprometidos con el cuidado del suelo. Este conocimiento no solo es académico, sino esencial para el desarrollo rural y la soberanía alimentaria del país. Entonces, pues en el tema de hoy hablamos sobre las prácticas de preparación y conservación de los suelos agrícolas. Esta, como dijimos al principio, pues es una práctica que nos permite buscar la sostenibilidad de los sistemas agrícolas. Se utilizan diversas estrategias, técnicas y adaptaciones que buscan optimizar el uso del suelo como un recurso natural y así también se busca garantizar la productividad del suelo a largo plazo. Entonces, como en México la diversidad climática es muy amplia, pues eso requiere que las prácticas de manejo del suelo pues sean adaptadas según cada región. Ya, ya vimos que pues o sabemos que no va a ser lo mismo preparar un terreno en suelo que sea más arcilloso que en suelo que sea más arenoso. Por ello es que tenemos que buscar diversas prácticas que vayan de acuerdo a la región en la que estamos trabajando. También podemos saber que los cultivos más estratégicos del país, como el maíz, el frijol, el trigo y las hortalizas, pues estas van a depender directamente de que al suelo se le dé un manejo eficiente. La degradación del suelo pues compromete no solo los rendimientos, sino también la viabilidad del sistema agroproductivo. Entonces, para utilizar estas prácticas de conservación del suelo, pues primero vimos que antes de usar cualquier técnica, pues es necesario realizar un diagnóstico del suelo que nos permita conocer su condición física, química y topográfica. Esta evaluación que vamos a hacer inicialmente va a ser la clave para que podamos diseñar un manejo adecuado y eficiente. El análisis físico-químico que hagamos en una primera instancia, pues nos va a ayudar a saber cosas sobre la textura del suelo, cómo es su estructura, los niveles de pH que tiene, el contenido de materia orgánica y también los nutrientes que están disponibles. Entonces, todos estos elementos que vamos a conocer a través del análisis físico-químico son los que van a definir la capacidad del suelo y, y saber su respuesta a las prácticas agronómicas. Después, tendríamos que realizar una evaluación topográfica que nos va a permitir identificar cuáles son las zonas que estén más susceptibles a erosión, a encharcamiento o a escorrentía. Y ya teniendo esta información, pues es que podemos aplicar diferentes prácticas que sean más específicas, como lo son las curvas de nivel, los drenajes o las terrazas. Otra cosa que también es importante destacar, pues va a ser la detección de problemas
como lo son la compactación del suelo, la salinidad o un drenaje deficiente. Todo esto nos puede limitar y puede limitar el desarrollo radicular y la productividad del cultivo si no se corrigen a tiempo. Entonces, como les digo, en México la gran variedad de suelos que tenemos, pues nos va a obligar a realizar una caracterización por cada región en la que estemos, porque pues cada tipo de suelo va a responder de una manera diferente a diferentes prácticas de preparación y de conservación. Entonces, si no hacemos un diagnóstico que sea preciso, pues no vamos a saber el manejo correcto del suelo, pero este diagnóstico también pues nos va a llevar a una agricultura más responsable porque va a estar adaptada al contexto regional y así se pueden prevenir que el suelo se degrade. Otro aspecto a considerar, pues sería que tengamos malezas. Este es un gran desafío porque pues estas plantas van a competir por luz, agua y nutrientes con el cultivo que estemos preparando. Por ello es que o sea, su manejo debe ser una prioridad desde un inicio. Entonces, sabemos que vamos a poder contar con dos estrategias para el control de estas malezas. El primero es un control mecánico y el segundo es un control químico. El control mecánico se va a avanzar en desmalezadoras que van a eliminar la vegetación no deseada sin que se introduzcan químicos diferentes al ambiente. Entonces, y esta técnica va a ser más común cuando estemos hablando de sistemas orgánicos. Por otro lado, en segundo término, pues vamos a tener al control químico. En este se van a utilizar herbicidas específicos que se van a aplicar de forma técnica para evitar daños al ecosistema. La correcta dosificación y aplicación van a ser esenciales para evitar efectos negativos en el cultivo y en el suelo. Y por último, una tercera estrategia con la que vamos a contar, pues también puede ser la rotación de cultivos. Entonces, nosotros al estar cambiando sistemáticamente los cultivos en una parcela, vamos a poder interrumpir los ciclos de vida de muchas malezas, reduciendo su presencia sin necesidad de intervenir, ya sea con químicos o con maquinaria pesada. También puede emplearse la cobertura vegetal, ya sea viva o muerta. Estas coberturas de las que les hablo, pues además de que nos van a ayudar a controlar las malezas, también nos ayudan a conservar la humedad y proteger la estructura del suelo contra el impacto de la lluvia directa. El manejo inicial del suelo no debe ser visto solo como una tarea aislada, sino como el manejo integrado que considera la salud del suelo, la biodiversidad y la eficiencia productiva a largo plazo. Por otro lado, pues tenemos a la labranza convencional. Esta es una práctica que es ampliamente utilizada en la agricultura tradicional. Y como sabemos, pues consiste en remover y voltear el suelo utilizando arados, subsoladores y rastras para preparar el terreno para la siembra. El arado primario primero va a romper las capas compactas superficiales y así se mejora la aeración del suelo y facilita el desarrollo de las raíces. Estas prácticas, pues, son más comunes en suelos que han estado inactivos por algún tiempo o bien que tienen una compactación severa. El subsolado también actúa a mayor profundidad sin voltear el suelo. Su función es descompactar las capas más profundas, permitiendo un desarrollo radicular más extenso y una mejor infiltración de agua. El rastreo contribuye a desintegrar los agregados grandes y a nivelar la superficie. Entonces, esto fue todo por el tema de hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase.